Bueno. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Muy despiertos? Bueno, me alegra mucho. Buenos días nuevamente para todos. De pronto hay hermano que se me escapó por saludar. Es un placer, hermanos, estar otra vez acá en Toledo. A mí me alegra mucho estar aquí. Y encontrarme otra vez con la familia en Cristo Jesús, ¿cierto? Y bueno, mire, me inauguraron colocándome acá nuevamente. Como les dije, para mí es mucha alegría. Y veo que todo cambia. Bueno, se va un tiempito y todo cambia. Mire, aquí el hermano William ya no va a ser famosa, mejor dicho. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos como siempre a aprender un poquito todos. La verdad, siempre que estoy preparando un tema, busco algo que me enseñe primeramente a mí, que traiga una lección importante para mí y que a través de pronto de lo que yo he vivido en mi corta vida podamos aprender todos, ¿cierto? Amén. Y por eso hoy pues quiero invitarles a que abramos nuevamente la Biblia y vamos a estudiar hoy una historia muy interesante que tal vez en muchas ocasiones ya la hemos escuchado, pero que es bueno de pronto que podamos aprender y resaltar algunas cosas que pude darme cuenta que son importantes. Y antes de empezar, yo quiero hacer una pregunta a el que me quiera contestar. ¿Usted cree en Dios? Todos, bueno, si estamos acá es porque creemos en Dios, ¿cierto? Esta pregunta a mí me la hicieron en algún momento y cuando yo la escuché, yo digo, pues claro, yo creo en Dios. Sí, la mayoría de personas creemos en Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Usted hermanos, le creen a Dios? Debiéramos. Su promesa, claro que sí. ¿O será lo mismo? ¿Creer en Dios y creerle a Dios será lo mismo? No, porque podemos creer que Dios existe, pero no le creemos a sus promesas de que va a venir por nosotros. Ahora, entonces, ¿por qué cuando yo pregunté creen en Dios, todos me dijeron amén? Y cuando yo dije le creen a Dios, como que ya no escuché lo mismo? ¿Por qué? Vuelvo y pregunto, ¿ustedes le creen a Dios? Amén, amén, amén. Bueno, es algo que debemos nosotros tenerlo claro. Y hoy quiero, como les decía al principio, estudiar una historia de un hombre que le creyó a Dios. Y como buscamos en la lectura inicial, es la historia de Josué, ¿sí? Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, encontramos cómo empieza a relatar la Biblia este momento del que vamos a hablar hoy. Resulta que llegó el momento cuando el pueblo de Israel estaba empezando como a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Todos sabemos ese recorrido que había hecho el pueblo desde que salió de Egipto y llegó a un punto donde su líder murió. ¿Quién era el líder hasta ese momento? Moisés, ¿cierto? Y Moisés había dado un buen ejemplo a una persona que en este momento era Josué. Así que en Josué capítulo 1, versículo 1 dice, acompáñenme, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, y le dijo, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Será que era fácil para Josué tomar este reto? Porque era un reto, liderar el pueblo, ¿era fácil? No. ¿Será fácil de pronto liderar, imagínense, un ciento de números de personas que en ese tiempo eran 12 tribus, eran muchas personas, ¿cierto? ¿Era fácil liderar? No. ¿Y ustedes qué creen que sintió Josué en ese momento? ¿Qué sentirían ustedes si Dios les dijera, bueno, hermano William, usted va a liderar 1000 personas de ahora en adelante y usted los tiene que llevar a cierto lugar? ¿Qué sentiría usted, hermano William? Poquito así como de temor. Un poquito así como de temor, hermano. No, el esposo
su hermana Isamar, se me escapó el nombre. Hermano John, ¿qué sentiría usted? Me daría miedo, me daría ansiedad. Le daría miedo, le daría ansiedad. ¿Usted, hermana Rosa? Pues también, hermana, porque para destinarle a uno un número tan grande para dirigir esos. Cierto, eso es como de verdad nos temblarían las piernas, como decimos a veces por ahí. Pero resulta que Dios le dijo a Josué algo y le vamos al versículo 8 y 9 que fue nuestra lectura. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Primero le dio como una orden, ¿cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿En dónde? En el libro, ¿cierto? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quería decir ahí? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué, que debía hacer qué? Obediente, Que debía hacer las cosas como él las estaba mandando. Y le dio una promesa bonita. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios sabía que para Josué eso iba a ser un reto, ¿sí? Porque le dijo, sea valiente. Esto no va a ser fácil, pero si usted hace las cosas como yo se las voy mandando, se las voy orientando, ¿qué va a pasar? Todo le va a salir bien. Todo le va a salir bien. Y quiero que nos traslademos al capítulo 6. A este momento, a esta historia que es la central de este tema de esta mañana. Y es el momento cuando Josué tiene que avanzar y llega a tomar a Jericó, ¿cierto? Resulta que si leemos en el capítulo 6, versículo 1, dice: Jericó estaba ¿cómo? Cerrada. Estaba bien cerrada, dice mi Biblia. O sea, hace énfasis en que estaba muy, muy cerrada. ¿Por temor a quiénes? A los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Yo me pongo a pensar en ese momento, los cananeos en ese momento estaban sintiendo de alguna manera temor, pero también ellos estaban seguros del lugar donde estaban refugiados, ¿cierto? Dice la historia que Jericó tenía una gran muralla, ¿cierto? Había casas dentro de ella. Exactamente, y la muralla dice que, yo estaba leyendo y dice que medía 7.50 metros de alto. O sea, era muy alto y tenía un anchor de 6 metros, o sea, era una muralla extremadamente bien fortificada, que no era fácil llegar a tomar ese territorio, ¿cierto? Era un desafío. 6 metros de ancho, sí, o sea, quiere decir que eran como eran bastante fortificada. Y Dios mandó allá a ese lugar a Josué y le dijo, bueno, vamos a llegar allí y vamos a tomar esa ciudad. Resulta, dice en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, pero Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Él de una vez le aseguró que le iba a entregar ese lugar. ¿Cómo lo iba a hacer hasta ese momento? Todavía no lo sabía. Yo me imagino que en esa ciudad, dice la escritura, que habían soldados en la muralla, ¿cierto? Que estaban todo el tiempo haciendo ronda y mirando alrededor para que pudieran darse cuenta cuando llegaba el enemigo. Claro, como era una muralla muy alta, podían ellos ver a la larga distancia las personas que se iban acercando, ¿cierto? Entonces era una ciudad que estaba muy bien preparada para la batalla, para la guerra. Aunque los hijos de Dios, el pueblo de Israel, habían enfrentado anteriormente batallas, yo creo que de alguna manera ellos sentían también esa ansiedad, dijo el hermano John, de saber qué iba a pasar y cómo se iba a llevar a cabo la toma de esta gran ciudad. Los cananeos allí, Dios quería que el pueblo de Israel tomara esa ciudad porque primero estaban ubicados en un lugar que le pertenecía al pueblo de Israel, ¿sí?
Los cananeos eran personas rebeldes, se habían rebelado contra Dios. Ellos habían visto que Dios anteriormente había obrado milagros, había abierto el mar rojo, había acabado de abrir el Jordán, ¿cierto?, para que ellos pasaran, pero ellos creían que era un Dios más de naturaleza, porque todos los milagros que había hecho tenían que ver con la naturaleza. Así que ellos se sentían confiados en su propio, como en sus propias capacidades y en su propio conocimiento, porque ellos sabían mucho de guerra. Entonces, en ese momento, a través de esa muralla sentían que se sentían protegidos. Pero resulta que no era así. Y dice en el versículo 2 hasta el versículo 5, el versículo 3, le da Dios unas instrucciones específicas a Josué. Y dice el versículo, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. ¿Y cuál día sigue ahí? ¿Cuál día daréis 7 vueltas? O sea, quiere decir que por 7 días ellos iban a estar dándole ¿qué? Vueltas a la ciudad. Y dice, el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán ¿qué? Las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro caerá. Yo me imagino que, bueno, Josué, no se registra en la escritura que Josué en algún momento haya dicho, no, Señor, pero yo qué me voy a poner a hacer eso. O sea, se imaginan ellos, él diciéndole al pueblo, bueno, nos vamos a alistar porque vamos a una gran batalla. Si nos dicen batalla, ellos lo primero que dirían es, vamos a alistar ¿qué? Las armas, ¿cierto? Pero no vamos a alistar las armas, porque lo que vamos a hacer para enfrentar esta batalla es ¿qué? Rodear la ciudad. Vamos a darle vueltas a la ciudad. ¿Ustedes no creen que esa idea es un poco como descabellada? Sí, ¿cierto? Hermano William, que le dijeron a usted vaya y déle un poco de vueltas allá al parque porque vamos a hacer, el parque se va a caer. ¿Usted lo haría? No, ¿cierto? Porque nos da risa. ¿Por qué? Nosotros lo primero que pensaríamos del hermano William es que ¿qué? Está loco, ¿cierto? ¿Saben, hermanos? A veces a nosotros nos sucede eso con los planes que Dios tiene para nosotros. Dios pronto nos pone a hacer algo, ¿sí? De pronto las cosas no nos salen como nosotros las esperábamos y de una vez nosotros pensamos que Dios ha sido injusto, que de pronto que el amor de Dios realmente es negligente con sus hijos porque no es como nosotros de pronto lo esperábamos. Yo me imagino que alguien del pueblo podría haber dicho, oiga, pero ¿será que Josué está loco? ¿Cómo de locura nos va a poner a nosotros allá en ese solazo, darle vueltas a esa gran muralla? ¿Qué van a pensar? ¿Cierto? Yo creo que nosotros, si hubiéramos estado en ese tiempo, pensaríamos de esa misma manera, o lo hablo por mí, yo lo pensaría, yo diría, pero bueno, ¿cómo será que Dios me va a poner a hacer esto? ¿Cierto? Y muchas veces nosotros cuestionamos esas acciones, esas estrategias que Dios tiene para actuar con nosotros. Muchas veces nosotros acá hemos dicho, uy, es que Toledo es un pueblo así, así, ¿y cómo lo vamos a conquistar? ¿Cierto? Se nos hace como un reto difícil. Y vemos que la historia de Josué es una muestra de que Dios puede hacer cosas grandes cuando nosotros nos dejamos utilizar. Y vamos al siguiente texto, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 10. Pero Josué dio esta orden al pueblo. ¿Vosotros qué? ¿Qué van a hacer? Nosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga, griten, entonces ahí sí, gritarán. O sea, aparte de que iban a darle vueltas a la ciudad, no podían hablar. Todos debían ir en silencio. Al menos uno dice, bueno, pues yo voy aquí con mi amiga y voy a hablarme y se me va pasando el tiempo, ¿cierto? A veces uno dice eso, que cuando uno tiene que viajar y va acompañado es como mejor. Pero al pueblo de Israel,
en silencio. Reverencia. Total silencio, total reverencia. Yo creo que en algún momento ellos tuvieron que cuestionar lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Esa estrategia que Dios estaba implementando. Y nos pasa a veces a nosotros. A veces nosotros, como les decía anteriormente, nos preocupamos, nos estresamos, decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Pero por qué las cosas se dan de esa manera? Y nos olvidamos de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Inicialmente leíamos esa linda promesa que aunque se la dio personalmente Dios a Josué, también está vigente para cada uno de nosotros. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Y resulta que nosotros ante una situación que no nos sale como lo esperábamos, lo primero que hacemos es que desesperarnos. Nos da temor. A veces las circunstancias no se dan como nosotros queríamos y de una vez renegamos contra Dios. Pero esta historia de Josué nos muestra cómo el amor tan grande, la paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros y con sus hijos. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer para que Dios obre en nuestra vida, primero es obedecer. ¿Qué hizo Josué? Obedeció. Él no empezó a decirle a Dios, Dios, pero por ti, si más bien yo tengo unos hombres aquí que saben pelear, si más bien entramos como por la puerta, les llegamos por la noche. No, ¿cierto? Él lo único que dijo inmediatamente, Dios le dio la orden fue, bueno, pueblo, nos vamos a acomodar, vamos a empezar a hacer todos los arreglos porque vamos a marchar alrededor de la ciudad. Entonces, lo primero que hizo Josué fue que le creyó a Dios. ¿Recuerdan la pregunta que les hice inicialmente? Ajá. Josué definitivamente le creyó a Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, actuamos. Hay un texto que encontré de la hermana Elena G. de White que quiero compartirlo con ustedes. Dice, los que hoy profesan ser el pueblo de Dios, ¿procederían así en circunstancias similares? ¿Actuaríamos como Josué en esa situación de la misma manera? Sin duda muchos desearían seguir sus propios planes. Seguirían formas y medios para lograr el fin deseado. Estarían poco dispuestos a someterse a un arreglo tan sencillo que no reflejara gloria sobre ellos, salvo el mérito de la obediencia. También pondrían en duda la posibilidad de conquistar a una ciudad poderosa de esta manera, pero la ley del deber es suprema. Debe tener autoridad sobre la razón. La fe es el poder viviente que se abre camino a través de cada barrera, pasa por encima de todo obstáculo y planta su bandera en el corazón del campamento de su enemigo. Cuando nosotros tenemos fe, no cuestionamos. No empezamos a darle tanta vuelta al asunto y a los planes que Dios tiene para nosotros. Hay profundos misterios en la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros, si nos ponemos a analizar con mente humana las estrategias que Dios utiliza, tal vez podríamos pensar muchas cosas, que Dios es un Dios irracional. Pero Dios pide en su palabra que nosotros no cuestionemos, ¿sí? Que tratemos de entender a lo que nosotros nos dé nuestra mente, porque Él en el cielo nos va a explicar por qué actúa de esa manera. Y sigue diciendo, la mente es muy ilimitada. Fuerte es su deseo de satisfacer la curiosidad y resolver los problemas del infinito. Descuida seguir el sencillo curso indicado por la voluntad revelada de Dios y trata de enterarse de los secretos ocultos desde la fundación del mundo. El hombre elabora sus teorías, pierde la sencillez de la fe verdadera, se vuelve demasiado arrogante para creer las declaraciones del Señor y se circunda con sus propias vanaglorias. Muchos de nosotros que profesamos ser los hijos de Dios, a veces simplemente nos dedicamos a cuestionar la voluntad de Dios. Somos débiles, dice la hermana Elena G. de White, porque confiamos en nuestra propia fuerza.
Dios obra poderosamente para la gente fiel que obedece su palabra sin preguntar ni dudar. La majestad del cielo con su ejército de ángeles arrasó los muros de Jericó delante de su pueblo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el pueblo obedeció. ¿Sí? Algo muy importante para nosotros realmente entender, comprender que realmente nosotros le creemos a Dios, es lo primero que debemos hacer es obedecer, sin cuestionar, sin preguntarle, Señor, ¿por qué? Porque Dios sí sabe cómo es nuestro corazón y nuestro actuar. Dios sí sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra vida. Y algo muy bonito que primeramente nosotros debemos hacer para obedecer es colocar a Dios en el medio de nosotros. Cuando Dios le dio la orden a Josué de que sitiara esta ciudad y corriera alrededor de la ciudad, también mandó a colocar el arca. ¿Qué quería decir el arca? ¿Qué significa el arca qué significaba el arca en ese momento? La presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces es lo primero que dijo, bueno, van a ir estas personas adelante y en medio van a colocar ustedes ¿qué? El arca. Porque la presencia de Dios debía ir ahí con ellos para que las cosas pudieran salir como Dios había planeado. Otra de las cosas, como lo decía anteriormente, que nosotros debemos tener es fe. La obediencia va conectada con la fe. Si nosotros tenemos fe, automáticamente obedecemos, ¿cierto? A Dios. Y en Hebreos 11:30, si alguien puede ayudarme, buscando la cita y leyendo, ¿qué dice Hebreos 11:30? En Hebreos 11:30 nos relatan muchas de las historias, un resumen de las historias, de las situaciones que se vivieron a través de la historia. ¿Qué dice, hermana Isamar? Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas durante 7 días. Ajá. Y ahí, si ustedes observan ese capítulo, habla de por la fe Abraham también pudo acceder a esa tierra prometida que Dios le tenía, ¿cierto? Por la fe y todas las historias que nos menciona ahí, por la fe esta mujer que estaba también en Jericó se salvó, ¿cierto? Rahab, y así muchas otras historias que nos mencionan la fe. Algo muy importante para nosotros a la hora de hablar de ser cristianos es la fe. Sí, hermanos, si nosotros no tenemos fe, estamos aquí perdiendo el tiempo. Porque nosotros estamos aquí por fe, ¿cierto? Porque nosotros hemos decidido creerle a Dios por fe. Entonces, esto es muy importante. Por la fe, las murallas de Jericó cayeron aquel día. El pueblo debía tener fe. Josué, como líder, debía ser un hombre de fe. Si no, no se iba a lograr lo que Dios estaba, el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, primero, lo que les decía, obedecer. Y ahí ligadito debemos desarrollar nuestra fe. Y lo tercero que quiero resaltar en esta mañana, este reloj no sirve, ¿cierto? No. Sí, el tiempo no se va. Lo tercero que quiero resaltar en esta mañana a través de la historia es que nosotros debemos entender y debemos comprender de que Dios, el Dios al que le hemos decidido creer, sí cumple. ¿Sí cumple? Amén. Amén. Y quiero que veamos en este mismo capítulo 6 que hemos venido leyendo, el versículo 15 y 16. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera. Pero esta vez, ¿qué debían hacer? ¿Cuántas vueltas debían dar? 7 vueltas, 7 veces. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que el 7 se repite varias veces. Claro. Eso también tiene un significado. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y el versículo 16 dice, y cuando los sacerdotes que hicieron tocaron las ¿qué? Ajá, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo creo que en ese momento
El pueblo de Israel aprovechó para sacar todo lo que tenía por allá reprimido y gritó, ¿cierto? Porque dice en la escritura que ellos debían gritar con mucha fuerza, sacar como todo eso, esa valentía y gritar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Vamos al versículo 20. Dice en el versículo 20, entonces el pueblo, ¿qué hizo? Gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Se imaginan ustedes un muro de 7,5 metros de alto, de 6 de ancho, cayéndose ante un grito? ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese momento? El poder de Dios estuvo en medio de ellos y los muros se cayeron. Algo que parecía imposible, ¿sí? Algo que parecía irracional, sucedió. Los muros se cayeron. Pero no fue por la fuerza del grito, no fue por el estruendo, por las ondas, porque estaba leyendo la historia y muchos arqueólogos o profesionales de esta área han investigado lo que sucedió en las murallas y han llegado a decir que debido al grito tan fuerte, a las ondas, pues el muro se cayó, ¿sí? Porque todos empiezan a buscar una justificación. Sí lo leí porque lo estuve investigando. Y entonces realmente el hombre siempre busca una justificación para tener una lógica de este mundo. Pero a través de la historia, y como nosotros hemos decidido creerle a Dios, nosotros entendemos de que solamente el poder de Él fue el que hizo que ese día los muros de Jericó se cayeron. Saben, hermanos, es muy importante que cuando nosotros le creamos a Dios, tengamos la convicción de que Dios sí cumple sus promesas, ¿sí? En cierta oportunidad yo hablaba también de la historia de Ana, y Ana, cuando también le pidió a Dios un hijo, ella se fue tranquila y se fue con fe. Y lo mismo pasó aquí, en esta historia. El pueblo debía confiar de que Dios realmente iba a cumplir, y efectivamente así fue. Cuando el muro se derrumbó ese día, el pueblo se dio cuenta y vio la gloria de Dios. Ellos ya habían tenido la oportunidad también de verla, pero en muchas oportunidades también se les había olvidado. Y como estudiábamos la lección esta mañana, la historia vuelve a repetirse. En este momento nosotros estamos también en un proceso de preparación, ¿sí? Nosotros hemos enfrentado tal vez en algún momento una muralla muy alta. Nos hemos enfrentado de pronto a situaciones que han hecho que nuestra vida se desestabilice. De pronto hemos tenido circunstancias, problemas, nuestra fe ha sido probada, nos hemos desanimado. De pronto hemos sentido de que realmente Dios se olvidó de nosotros, o hemos cuestionado la voluntad de Dios. Pero es tan bonito leer estas historias que nos recuerdan que Dios es un Dios que sí cumple, que Él hizo una promesa en el principio y que la va a cumplir ahora. ¿Ustedes lo creen así? Saben, hermanos, ese día Dios no permitió que el pueblo de Israel luchara, porque si el pueblo de Israel luchara, hubieran dicho, ¡ay! Fue gracias a nuestra fuerza. Fue porque nosotros fuimos y enfrentamos y Jericó fue destruida. Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que Él era un Dios omnipotente, que Él era un Dios real, porque habían pasado situaciones donde ellos habían dejado de creer en Dios. Dice un texto, Israel necesitaba obedecer los mandamientos de Dios. No tenían ninguna fortaleza en la que refugiarse. Vivían en carpas, confiaban plenamente en Dios. El río Jordán hizo imposible la salida. No tenían ningún lugar a donde huir. Nosotros también tenemos el mismo desafío.
Nosotros tenemos la oportunidad todos los días de confiar en Dios y creer en sus promesas. O seguir también nuestro propio camino, porque Dios nos ha dado la oportunidad ¿qué? De elegir, ¿cierto? Así que como el pueblo de Israel, o podemos decir creemos, o podemos decir no, definitivamente no confío y voy a trazar mi propio camino. Podemos pelear nuestra propia batalla con nuestras propias fuerzas de acuerdo a nuestros propios planes. La batalla de Jericó exigió obediencia y nuestra vida cristiana también exige una simple obediencia a la palabra de Dios, aunque no comprendamos todos los detalles ahora. Es verdad, hermanos, en mi vida cristiana muchas veces yo he cuestionado a Dios, pero ¿por qué esto? O sea, ¿por qué yo tengo que ir, Señor, el séptimo día a la casa de Dios? ¿O por qué yo tengo que ir a hablarle a las otras personas de por qué Dios no hace otra estrategia? No sé, envía a los ángeles y que los ángeles les vayan y conquisten a esas personas y los traigan a los pies de Jesús. ¿Por qué? Pero dice la escritura, la hermana Elena de White, que tanto me gusta, dice que nosotros como cristianos no deberíamos cuestionar tanto la voluntad de Dios, sino que simplemente deberíamos obedecer. Si nosotros no entendemos ahora los planes de Dios, es razonable, porque somos seres humanos y nuestra mente es demasiado limitada para entender. Pero dice la escritura que Dios un día en el cielo nos irá a explicar cada cosa por qué sucedió en esta tierra. ¿Ustedes quieren saber esa explicación? Yo sí quiero saber por qué Dios a veces actúa de la manera que actúa. La vida cristiana es una continua experiencia de obstáculos, desafíos y luchas. Las dificultades aparecerán como algo difícil o invencible para los creyentes. En la cruz, Dios estableció la victoria en Cristo Jesús. No es posible que el creyente alcance la victoria por su propia fuerza. Es definitivamente necesario creer en Dios, creer en un ser supremo para que nosotros podamos salir adelante. Nosotros fuimos creados por Él y Él conoce todo de nosotros. Y si las circunstancias y las situaciones vienen, es para enseñarnos a veces cosas a nosotros y nosotros debemos estar atentos. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esta situación? ¿Y por qué Dios permitió, como les decía anteriormente, por qué Dios permitió que se diera la destrucción de Jericó de esta manera? Porque Él quería que el pueblo dependiera más de Él, ¿sí? Porque Él quería enseñarle al pueblo que Él era un Dios real, que con la propia fuerza que ellos tenían no lo iban a lograr, que ellos necesitaban depender de Dios. Y a través de este mensaje, hermanos, yo quiero recordarles que definitivamente nosotros sin Dios no somos nada, ¿sí? Nosotros todos los días necesitamos depender de Él. A veces nos levantamos con pereza, a veces nos olvidamos de pronto hacer una oración, invitar a Dios a nuestras vidas. Pero Dios nos recuerda hoy, usted sin mí nada puede hacer. Dependan de mí. Esfuércense, sean valientes. ¿Y qué va a pasar si nosotros nos esforzamos y sean valientes? Dios estará contigo donde quiera que estés. Donde quiera estés, pero ¿será que sí? Sí, es real. Dios lo ha prometido. Y al final del capítulo 6, dice el versículo 27, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Estaba Jehová con Josué. Qué bonito que pudieran decir de nosotros, esa persona está con Jehová. La hermana Yolimar está con Dios donde quiera que va, la hermana Isamar, el hermano John, el hermano Jackson, todos ellos son diferentes, van con Dios por donde quiera que van, marcan una diferencia. Josué se volvió allí como famoso, podríamos decir, porque hizo la voluntad de Dios y porque Dios se dejó usar por Dios para que ese día ocurriera un milagro en ese lugar. Dios quiere hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Solamente debemos
Obedecer con fe y creer que Dios es un Dios que sí cumple. Entonces ahora, hermanos, ¿le creemos en Dios? Amén. ¿Le creemos a Dios? Tal vez en algún momento hayamos tenido dudas, pero la invitación en esta mañana es que sigamos nosotros estudiando las historias que nos muestran que vale la pena creerle a Él. Amén. Les invito a que se coloquen en pie y vamos a cantar todos este himno 230. Hagamos de este himno una oración en nuestras vidas. Himno número 230. Se desconectó de acá cuando lo apagó. Por eso, que apaguen. Ahí ya debería sonar. Ahí está. Querido Padre Celestial, gracias porque a través de las historias que tú dejaste en tu palabra podemos entender y recordar, Señor, que tú eres un Dios omnipotente, que tú eres un Dios que está dispuesto, Señor, a derribar cualquier muralla que haya en nuestra vida que nos esté impidiendo verte a ti. Permite, Señor, que todos los días, que cada mañana podamos, Señor, comprender que necesitamos depender de ti, que necesitamos buscarte, que no es por nuestra propia fuerza, porque, Señor, sin ti nada somos. Permite que podamos creerte a ti plenamente, creer en tus promesas, abrir nuestro corazón y, Señor, cada día depender de tu amor y de tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque un día viniste, porque entregaste tu vida por nosotros, aunque nosotros cada día a veces, Señor, dejamos de depender de ti, nos olvidamos, nos desviamos de ese camino. Tú estás ahí pacientemente esperando que nosotros volvamos. Señor, permítenos regresar a ese camino por el que nos hemos tal vez desviado y permite que podamos tenerte en nuestro corazón y nunca más apartarnos. En el nombre de Jesús, amén. Les invito